Buenos días, soy el estudiante Álvaro Abreu de Trayecto 1 en Electrónica de la sección C y hoy les voy a hablar de los circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico lo establecen una serie de elementos eléctricos conectados entre sí de tal forma que para obtener una potencia eléctrica el circuito debe ser cerrado. ¿Qué son los elementos eléctricos de un circuito eléctrico? Los elementos eléctricos los llamamos a los elementos que conforman un circuito eléctrico. ¿Qué significa que es un circuito eléctrico cerrado? Un circuito eléctrico cerrado es donde la energía puede seguir ininterrumpidamente. Partes que componen un esquema eléctrico. Las partes de los elementos son los que componen un sistema eléctrico. Por ejemplo, un ejemplo sería un generador conlleva un cable y un receptor de energía. ¿Qué es un generador? Llamamos generador eléctrico a todo dispositivo que es capaz de generar y mantener una diferencia de potencia entre dos puntos. Existen dos tipos de generadores, un generador de corriente continua y un generador de corriente alterna. El generador de corriente continua es el que es capaz de mantener tensión entre dos puntos, pero con un solo sentido, del polo negativo al polo positivo. Pero pueden haber situaciones donde puede ser del polo positivo del polo negativo. El generador de corriente alterna es capaz de generar tensión entre dos puntos, pero este conlleva dos sentidos, del polo positivo al negativo y del negativo al positivo. Este varía según la frecuencia con el que trabaja el generador. Otra parte de los circuitos eléctricos son los cables conectores. Estos mayormente son unos cables de corriente. Son capaces de trasladar la energía de un punto a otro. Hay que tener en cuenta que los cables conectores pueden generar degrados en la corriente eléctrica, generando resistencia. ¿Qué son los receptores o dispositivos eléctricos? Los receptores son los encargados de recibir energía y convertirla en la energía que vaya a necesitar el circuito, por ejemplo, en energía lumínica. Los elementos de maniobra son los elementos más importantes de los circuitos. Son los capaces de modificar la corriente del circuito. Clasificación de los diferentes circuitos eléctricos. Están los circuitos de corriente alterna y los circuitos de corriente continua. Los circuitos de corriente continua son los que mantienen la corriente de un punto a otro, pero de manera constante. Y los corrientes de alterna son inestables pero son de ambos sentidos, del negativo al positivo. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica está en continua y también alterna. ¿Qué es corriente continua? La que contiene la magnitud y la tensión continua, no varían y van en un solo sentido. En la corriente alterna, ellas varían. La magnitud y la intensidad va de un sentido a otro, pero son inestables. ¿Qué es un cortocircuito? Es un cortocircuito en el cual se efectúa una conexión directa, sin resistencia, ni inductancia, ni capacitancia. Su resistencia va a tender a cero. Los símbolos más comunes en un circuito eléctrico son 14, que son el cable conductor, el interruptor, la pila, la batería. La resistencia tiene dos símbolos, que parecen un zigzag y un rectángulo. Está la bombilla, el amperímetro y el voltímetro. Condensador, hay una resistencia variable y un elemento termoeléctrico, un termistor y una resistencia dependiente de la luz. Hay diodos, la inductancia, la tierra y diodo emisor de luz. La ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencia aplicada e inversamente proporcional a la resistencia al mismo. Este conlleva una fórmula que sería I es igual a intensidad es igual a voltaje dividido entre resistencia. Esta tiene un sistema de ecuaciones que sería I es intensidad de corriente, que se mide por A, que es amperímetro. Y la B es variación de intensidad, que es voltios. Y resistencia, y la R es resistencia, que se mide por omega, ohmios. En la ley de Ohm existen las asociación de resistencias en serie y paralelo. Un circuito serie es donde todas las resistencias están en un mismo circuito, van todas unidas entre sí. En un circuito serie, la resistencia total es igual a la sumatoria de todas las resistencias. Y el voltaje sería la sumatoria de todos los voltajes. Y la intensidad es igual
siempre, no va a variar. Mientras que en el circuito paralelo las resistencias están divididas por secciones y en este caso la resistencia sería sumatoria de cada una por la inversa. El voltaje se mantendría igual y la intensidad se suma. Ajá. La potencia eléctrica se define como la velocidad con la que se consume la corriente. Esta viene por varias fórmulas, que es potencia es igual a energía sobre tiempo. Y está la otra que es potencia, que es P, que es potencial eléctrica, es igual a B por I. Ajá. Aparatos de medida eléctrica. Las magnitudes básicas que se emplean en electricidad o tensión, intensidad, se miden con unos aparatos que son imprescindibles para cualquier técnico de la electricidad o la electrónica. Está la tensión, que sería una unidad que se mide en voltios, y el aparato para medirlo sería el voltímetro. Está la intensidad de corriente, que son los amperios, y su aparato de medición es el amperímetro. Y la otra es resistencia eléctrica. Es una unidad que se mide en ohmio. El aparato para medirlo sería un ohmmetro. Claro, un ingeniero no va a tener un medidor para esas tres unidades. Se mantiene un aparato único, que sería el porímetro o tester o multímetro. Este sirve para medir las tres energías que se acaban de mencionar. Sus funciones son para medir la intensidad de corriente y medir la tensión. El tester viene con una ruedita o una perilla que nos sirve para poner en la corriente que queremos medir, y dos cables, uno negro y uno rojo. El rojo sería el positivo y el negro sería el negativo. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.